Arrancamos el programa con la política cambiaria del gobierno, a lo que aludíamos en el comienzo. Un aspecto muy importante. Muchos dirán, no, bueno, ¿y a mí qué me importa el tipo de cambio? ¿Qué tengo que ver yo con eso? ¿Son números? Sí, te tiene que importar argentino o argentina porque eso impacta los precios. Y si el gobierno finalmente da el brazo a torcer y termina avalando lo que pide el campo, que es un dólar más alto, esto va a terminar repercutiendo en los precios. Imagínate que ahora trata a duras penas, pero bueno, lo está manteniendo el gobierno al dólar eh, sin que suba más, trata de mantenerlo con algún éxito, pero igual están subiendo los precios, a lo que se suma el incremento de las tarifas. Imagínate lo que puede pasar si el dólar se va a 2000, ¿no? Así que bueno, es un aspecto no menor de la política económica del gobierno nacional. Hay varias opiniones al respecto, incluso de economistas liberales, sobre cuál debería ser el tipo de cambio correcto o acertado para la situación que vive la Argentina. Pero bueno, lo que entendemos es que esto sí, nos guste o no, impacta en la mesa de los argentinos. Vamos a hablar con Jorge Bertolino a continuación, que es economista y analista de mercados financieros, del mercado financiero. ¿Cómo está, Jorge? Buenas tardes. Hola Antonio, gusto de hablar contigo siempre. Bien, igualmente, gracias. Bueno, política cambiaria del gobierno. ¿Es acertada? ¿No es acertada? Ahora parece que hay una suerte de tregua entre el campo y el gobierno, pero uno cuando habla con los dirigentes agropecuarios te dicen, no, bueno, esto no va, así, por eso estamos liquidando pocas cosechas, porque no nos sirve, y con la baja del precio de la soja, ellos entienden que el dólar debería estar a otro precio para que Argentina pueda sacar, no sé si alguna ventaja, pero algún mejor precio a nivel internacional. Si la pregunta es si la política cambiaria del gobierno es o no acertada, no hay una respuesta tajante. Hay una gran mayoría de economistas que sostienen que no y unos pocos que sostienen que sí. Ambos tienen argumentos, la cosa no es del todo clara. Lo que sí, a mí me parece que dentro de las diferentes alternativas de política cambiaria que el gobierno tenía al inicio de su gestión, eligió la más difícil en el sentido de que es la que hace que la disminución de la actividad económica sea más grave, que haya mayor recesión durante mayor tiempo, Ujú. en la búsqueda de disminuir la inflación más rápido. Em, ¿Puedo preguntarte vos con cuál de las dos posturas estás, digamos, con aquellos que dicen que está bien el tipo de cambio o con los que dicen que hay que cambiarlo? ¿Vale la redundancia? No, ¿sabe qué pasa? Que no te puedo decir si está bien o no el tipo de cambio, porque como dice muy bien Ricardo Arriazu, el gobierno determina el tipo de cambio nominal, Ujú. el precio del dólar que sea 900, 1000, 1200, y el mercado te determina el tipo de cambio real, que es lo que importa para las importaciones, para las exportaciones, para acumular reservas. Esto quiere decir que por más que el gobierno suba o baje el tipo de cambio nominal, eso no implica que vaya a modificarse el tipo de cambio real. En otros términos, Ujú. vos perdoname el lenguaje crudo, Ujú. eh, devaluar es al pedo. Ajá, bien. No viene por ahí el tema. No viene O por ahí. sea, el tema O sea, el es campo no tiene razón hoy en respecto a este punto, decís vos. yo no creo que el campo pida una devaluación. Lo que el campo pide es que le bajen los impuestos, que le bajen las retenciones, que por ahí pasa el tema. Claro, no, lo que nos decía de la sociedad rural, la titular días pasados de Rosario, María Soledad Aramendi, decía que lo impositivo es importante, ¿no? Desde ya el tema de las retenciones, ellos quieren retenciones cero, pero que se unifique el tipo de cambio, lo que en la práctica sería que aumente el dólar, ¿no? Sí, bueno, pero el tipo de cambio se puede unificar de muy diversa manera. El gobierno tampoco determinó que cuándo se unifique el tipo de cambio, si va a haber tipo de cambio fijo, tipo de cambio libre. Eh, es muy complejo el tema cambiario, muy, pero muy complejo. Yo tengo la postura de que el gobierno hubiera hecho mejor si en su inicio
no hubiera tenido una política cambiaria tan rígida. Si en lugar de devaluar el 2% hubiera devaluado 3, 4, 5% mensual, Ujú. hubiera tenido mayor inflación, hubiera demorado más tiempo en bajar la inflación y la recesión hubiera sido menor. Pero una vez que tomó esa decisión de llevar al 2% y ya lleva 7 meses con eso, y ya te diría que modificar eso ya es un despropósito. Claro, O sea, yo lo esto, hubiera hecho distinto desde el principio, pero una vez que lo hizo y ya está. claro, Ahora, si el gobierno cambiara, tiraría por la borda todo lo que hizo. la de... Entonces Ujú. está atrapado en un lugar donde no puede salir. ¿Cómo se llamaría esa política que vos decís de evaluar más porcentaje? Esta entiendo que se llama crawling peg, la que aplica el gobierno. La otra, ¿cómo se llamaría? En No, términos no, técnicos. se le llama crawling peg Ujú. a devaluar todos los días un poquito para que en el mes sea un 2%. Pero el crawling peg puede ser del 2%, del 3%, del 4%, del 5%. Ah, Se le bien, llama crawling peg a los deslizamientos minúsculos diarios. O sea bien. que el gobierno, en lugar de devaluar el 2% todo de golpe, te evalúa un poquito todos los días. Pero, insisto, podría haber tenido un crawling peg del 2, del 3, del 5, de lo que quisiera. Ujú. ¿Cómo se mide explicado fácil o cómo se calcula el tipo de cambio, digamos, ¿no? ¿Qué variable hay que tener en cuenta y qué variable tienen en cuenta los gobiernos para decir el tipo de cambio es este, respecto a lo internacional, respecto a lo local, ¿no? Y bueno, lo que te va a decir el gobierno y si lo que te va a decir la mayoría de los economistas que coinciden con la manera en que ve la economía Javier Milei es que no hay manera de determinar cuál es el precio correcto del dólar. O sea, la única manera de que el dólar tenga un precio correcto es que haya total y absoluta libertad cambiaria y que Ujú. el mercado todos los días determine un precio de equilibrio, sin ninguna intervención por parte del gobierno. Esa es la única manera en que podemos estar seguros que estamos en el precio del dólar correcto. Ujú. Pero decirte hoy cuál es o de qué manera no se puede determinar cuál es el precio correcto del dólar. Una aproximación así sencilla es decir, bueno, el precio correcto del dólar es aquel en el cual yo no tengo déficit en el comercio exterior. Claro, Digamos, si yo, algunos dicen, el precio justo es aquel que hace que las exportaciones y las importaciones se igualen. Hoy tenés superávit comercial, tenés mayores exportaciones que importaciones. Si vos lo miraras con ese prisma, el tipo de cambio es alto. claro. Si lo miraras con ese prisma, no digo que eso sea lo correcto, ¿no? Hoy el Banco Central de la República Argentina, el BCRA, compró dólares por primera vez en 7 ruedas. Eso dice la información, no obstante, venía vendiendo para que no escale el precio del dólar. ¿Cuál es el límite de la política de control del Banco Central? Primero, porque entiendo que los economistas del gobierno no creen demasiado en el rol del Banco Central como interventor, me da esa impresión. Y después, porque ya el FMI nos anticipó que no nos va a prestar para detener alguna escalada del dólar, ¿no? Como hizo Massa, por ejemplo. No, no, sin duda que el Fondo Monetario, las dos partes de tu aseveración, Ujú. que el banco, que el fondo no te va a prestar para que vos vendas reservas, sin duda, no te va a prestar. Y después, respecto a lo que vos decís, que el gobierno no cree en la intervención, no, eso no es verdad. Sí creen. O Ajá. sea, quizás no coinciden con los principios liberales que siempre pregonaron los que están ahora decidiendo las políticas, porque digamos siempre Milei y los que lo rodean siempre sostuvieron lo contrario, que tiene Ujú. que haber mercados libres y que no tiene que haber intervención. Pero en este momento están totalmente convencidos de que la intervención en el mercado de cambio no solo es necesaria, sino que es imprescindible. Ajá, o sea, en esto se puede decir que son pragmáticos y están modificando su pensamiento habitual, cambiándolo de acuerdo a las circunstancias. Sí, sin duda. Lo que pasa es que le están dando mucha, pero mucha importancia a lo que dice Ricardo Arriazo. Vos ves que yo te lo menciono Ujú. permanentemente, Sí, economista, no, para no aquellos por- que no están al tanto, muy cercano a Milei o de cabecera, digamos, ya ha entrado en años, que participó de bueno, la experiencia del proceso de reorganización nacional o de la dictadura militar, ¿no?
Sí, mira, Arriazu no lo conoce, según él dice, no lo conoce a Milei, no tiene nada que ver con el gobierno, pero tiene una postura muy, pero muy clara y definida con respecto a estos temas, que es una postura interesante. Y en el gobierno indudablemente lo escuchan. Y lo que te dice Arriazu, y es atendible lo que dice Arriazu, él habla de la calecita de los precios relativos. Lo que quiere decir que si vos pasás del 2% de crawling peg al 3 o al 5, o si vos das un salto de golpe de 5%, de 10%, lo que él te dice es que todos los precios entran en una calecita, primero suben uno, después suben otro, y al final te queda todo igual. Por eso, insisto, devaluar es al pedo. Claro. La solución no está en devaluar, sino la solución está en hacer reformas que den mayor rentabilidad al sector productivo sin tocar el tipo de cambio. Esa es la verdadera solución. Entiendo que avanzar con un ajuste mayor sería esto, ¿no? Mira, lo ideal sería bajar impuestos, Bajar impuestos. bajar regulaciones, no tanto porque, digamos, ya si le llamamos ajuste a bajar el gasto público, ya el gasto público está en un nivel tal donde hay superávit fiscal. O sea, no habría necesidad de bajar más el gasto público, de hacer más ajuste. Lo que habría que hacer es reformas estructurales, por ejemplo, una reforma del mercado laboral, bajar impuestos, bajar regulaciones. El gobierno está avanzando en esos terrenos, pero no está avanzando con la celeridad que debería, principalmente porque no ha obtenido autorizaciones del Congreso para tomar las decisiones que el gobierno quisiera tomar en esos campos. Entonces, con la poca cantidad de legisladores que tiene el gobierno y las pocas cosas que le autoriza la oposición, está bastante atado de mano. Entonces, acude a estos arbitrios de controlar el tipo de cambio, tratando de ganar tiempo y de que pase el tiempo y que ingresen dólares por las vías que espera el gobierno que entren, que es por el tema del blanqueo, por la moratoria impositiva, por el RIGI y bueno, por algunos otros factores, y apuesta también a que mejoren las expectativas de los agentes económicos, en lo cual no está teniendo éxito. Porque si los agentes económicos le creyeran a la política cambiaria del gobierno, el problema estaría resuelto. Porque en el fondo esto es toda una cuestión de expectativa. Pero bueno, lamentablemente para el gobierno no le están creyendo mucho. Ahora te consulto sobre los mercados, pero antes que eso, otra cosa. Las posibilidades para el gobierno en cuanto a obtener financiamiento son blanqueo, RIGI o esperar hasta que asuma Trump, si es que gana. Porque yo no veo hasta el momento una tercera opción. Aparte, todos esos factores juegan, está bien lo que vos mencionás, pero además hay otras cuestiones como, por ejemplo, se han pagado durante estos 7 meses más o menos 2.000 millones de dólares a los organismos financieros internacionales por cuestiones, digamos, políticas. El gobierno pagó y se espera que ahora en este segundo semestre de este año se le devuelvan, o sea, que le represten todo eso que pagó, porque lo habitual en este tipo de préstamos es que se refinancien, que no se pague nunca. Claro. ¿Sí? Pero como el gobierno pagó, ahora le van y se han estado anunciando, ayer se anunció un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo y seguramente va a haber otros organismos que van a poner más plata y el gobierno va a poder comprar obtener por ese lado más cantidad de dólares. Yo te digo, los mercados piensan que no alcanza, pero yo le daría la posibilidad al gobierno de que tenga razón, en el sentido de que es bastante claro que la gente que está en el Ministerio de Economía y el Banco Central tiene mayor información que todos nosotros. Entonces, si ellos cuentan con mayor información, puede que haya cosas que nosotros no estemos viendo y que vayan a poder salir triunfantes con esta política cambiaria que la mayoría de los economistas creemos que es bastante difícil de que tenga éxito, ¿no?
Bien, por último, sos un defensor a ultranza de apostar a las acciones argentinas y principalmente las energéticas. ¿Seguís manteniendo esto? Bueno, hoy subió la bolsa, ayer también, pero veníamos de ruedas muy malas, ¿no? Para las acciones, las empresas argentinas y las ADR en Wall Street. ¿Seguís recomendando lo mismo? Sí, hoy no subió la bolsa, hoy hubo una baja que es importada porque hubo una baja muy fuerte en Wall Street que pegó en el resto del mundo, pero no viene al caso, Ajá. Pensé que porque había terminado arriba, acá, claro. Bien, bien. no, fue de menor a mayor, estuvo mucho más abajo y después se recuperó parcialmente, pero igual bajó. O sea, hubo bastante desilusión en Wall Street porque se esperaba que ayer la Reserva Federal anunciara que bajaba las tasas de interés pronto, que eso haría que mejoren las expectativas económicas en todo el mundo y que suba el petróleo y que suban los granos. Ujú. Pero bueno, una segunda lectura del comunicado de ayer de la Reserva Federal hace pensar que se va a demorar la baja de tasa y eso provocó una fuerte baja en Wall Street hoy que suele ser transitorio este tipo de cosas y mañana debiera teóricamente recuperarse. Y la segunda parte de tu aseveración con respecto al futuro de las empresas argentinas, sobre todo energía, y bueno, mira, los organismos internacionales, como por ejemplo el Fondo Monetario Internacional, te hablan de que la Argentina el año que viene va a crecer 3-4% Ujú. y que luego, o sea, que este año muy malo, fuerte recesión, pero aún teniendo en cuenta todos los factores que influyen negativamente, se está hablando de que Argentina crece el año que viene bastante bien y Bien. que el proceso de crecimiento seguiría. Esto, te digo esto que lo dicen los organismos internacionales para que no suene como una fantasía de mi parte por el deseo de que esto ocurra, ¿no? Bien. O sea, si todos te están pronosticando de que la economía argentina está sentando bases sólidas y que va a comenzar a crecer a partir del año que viene, y bueno, las ganancias de las empresas van a crecer y en ese sentido las empresas están muy baratas y sin ningún lugar a duda hay que seguir apostando a YPF, al resto de las acciones energéticas y también a los bancos, Los porque bancos. los bancos tienen la oportunidad de prestarle cantidades importantísimas a las empresas energéticas a partir del año que viene, Ujú. porque las empresas van a necesitar mucho, mucho dinero para invertir. ¿Y quién se lo va a prestar? Los bancos. Bien. Gracias por este contacto, Jorge. Ha sido un gusto, Antonio. Hasta la próxima. Adiós.